Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Nuestra clase del día de hoy lleva el siguiente título: No soy suficiente. Y nuestra base bíblica se va a encontrar en el Salmo 139, versículo 16, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Hace unas semanas atrás pudimos ver una mentira que se llamaba No doy la talla, y nos hablaba acerca de que a veces pareciera que vamos un poco atrasados en el tiempo en comparación con otras personas. Pero pudimos ver, conforme a la palabra, que no se trata que unos vayan más adelantados y otros un poco más atrás, sino que Dios tiene un propósito diferente con cada uno de nosotros y necesita también capacitarnos y que vivamos otras experiencias. La mentira del día de hoy es muy similar a esta, pero no igual. ¿Por qué? Porque en este tiempo donde hay tantos influencers, donde hay tantas personas jóvenes que aparentemente parecieran llevar una vida perfecta, pero sabemos que en realidad son personas comunes y corrientes. Pero para muchos de nosotros, o jóvenes en general, pareciera que son modelos a seguir. Lo triste es que cuando cerramos nuestro celular, cuando el computador, la pantalla del computador se apaga, nos encontramos como con un choque. ¿Por qué? Porque en realidad podemos ver de que nuestra realidad es muy distinta a la vida de esas personas a las cuales estamos siguiendo. Ellos parecieran tenerlo todo y pareciera que no tuviesen ningún problema. En cambio, nosotros sufrimos con diferentes circunstancias, diferentes problemas. Nuestra vida, nuestras familias no son perfectas. Pero es ahí donde Satanás empieza a poner esta principal mentira, el decir no soy suficiente. ¿Por qué? Porque a los parámetros quizás que incluso nosotros mismos o nosotras mismas podemos medirnos, obviamente son muy altos o en comparación con otras personas son muy diferentes. Si vamos a la palabra del Señor, es San Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús les dijo a sus discípulos y nos recuerda a nosotros el día de hoy también, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si nosotros vamos y podemos buscar de qué se trata la sal, y por aquí les voy a dejar una imagen acerca de cómo es la sal y cuáles son sus propiedades, podamos darnos cuenta de que la sal es un condimento muy antiguo. Sirve para diferentes cosas, pero en la antigüedad era utilizada para poder mantener los alimentos, ya que no existían refrigeradores. Pero al igual que la sal, nosotros también somos como ese condimento, tenemos una función especial. Por lo tanto, por esa misma razón es que Jesús les dijo a sus discípulos y nos recuerda a nosotros el día de hoy que somos la sal de la tierra. Es decir, nosotros tenemos un propósito único y diferente en este mundo. Y de eso es la que la palabra del Señor también nos quiere enseñar el día de hoy. Si volvemos a nuestra base bíblica en el Salmo 139, versículo 16, podemos darnos cuenta de que el salmista expresa de que Dios nos hizo desde antes ya con todo perfecto dentro de nosotros. Es decir, Dios ya tenía todo preparado y nosotros no es que nos falte algo. A la luz de estas imágenes de estos influencers o de estas personas que muchos de nosotros seguimos, pareciera que nunca vamos a ser suficientes. ¿Por qué? Porque comparados con ellos, obviamente, pareciera que ellos tienen una vida perfecta. Pero ¿qué podemos ver a la luz de la palabra? ¿Y qué nos decía? Que no faltaba nada. Decía: en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Es decir, a Dios no se le olvidó ningún detalle cuando te creó. Y no solo me refiero de tu cuerpo físicamente, sino que también de tu personalidad, de tu forma de ser. Eres perfecto para Dios, eres completo. Y ahora vamos a ver un poquitito más acerca de eso.
Si vamos al griego, a mí me causa mucha curiosidad que hay un verbo que se escribe o se me pronuncia teleios, que nos quiere decir perfecto. Esta palabra la utiliza el apóstol Pablo en muchísimas de sus cartas cuando se refiere a que tenemos que ser perfeccionados o cuando habla de perfección. Pero esto también, si nosotros buscamos, significa de que para los judíos era utilizado que era para quien podía cumplir toda la ley de Dios, era, es decir, aquel que aparentemente era perfecto, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo la utiliza en el sentido de aquel que ha entendido el mensaje de salvación. O sea, cuando nosotros comprendemos que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él murió por nosotros, entonces no necesitamos nada más, somos perfectos. Esta palabra también se asocia a estar completos, es decir, cuando el salmista está hablando de que no falta nada, de verdad, es muy cierto de que Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos y perfectos. Y tú podrás decir, pero yo no tengo nada de perfección. Claro, pero en base a los estereotipos del día de hoy en nuestra sociedad, que aparentemente nos muestran una forma de belleza perfecta porque no tiene ningún detalle, recuerda que somos sal de la tierra, es decir, cada uno de nosotros tiene un propósito único y especial, pero también Dios te hizo con cualidades, ya sea en tu forma de ser, pero también en tu forma física con un objetivo. Y siempre esto va a ser para que todo esto te permita poder cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Sabes lo curioso? Es que si vamos a Génesis capítulo 1, verso 31, cuando Dios ya hizo casi prácticamente toda la creación y luego de haber hecho al hombre y a la mujer, Él dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, esto también nos ayuda a poder comprender de que tu diseño y el mío son diseños únicos y que Dios no es que diga hoy te falta esto, te falta esta pieza, estás incompleto o eres insuficiente. Muy por el contrario, Dios nos ve perfectos. Dios se alegra de su creación y como decía el Salmo 139 en nuestra base bíblica, no falta nada, no nos falta nada, somos completos. Él diseñó cada parte de ti, cada detalle de tu cuerpo, cada detalle de tu personalidad. ¿Para qué? Para que tú pudieras cumplir en algún momento el propósito por el cual Dios te trajo a esta vida. Si tienes vida, si tienes salud, si estás aún en esta tierra, Dios tiene un propósito contigo. Hace unos años atrás, un día escuché una frase que me llamó mucho la atención y decía, Satanás te quiere destruir. Y yo dije dentro de mí, pero ¿por qué? ¿Yo qué le hice? Yo no, ¿por qué me quiere destruir a mí? Que no se meta conmigo. Pensando de manera muy ingenua en que quizás yo le había hecho algo a él. Luego este expositor continuó diciendo que en realidad no se trata de que nosotros le hayamos hecho algo a él, sino que él está enojado constantemente con Dios y su rabia es con Dios. Pero aún así, como nosotros somos la creación más perfecta y más preciada de Dios, Él nos quiere destruir. Y mucho más, cuando nosotros nos acercamos mucho más a Dios, cuando nosotros dejamos nuestra manera de vivir anterior, Él con mayor razón quiere destruirnos. Esa es una de las tantas razones de por qué muchas veces Satanás pone estas mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón. Él no eres suficiente, Él no estás conforme al estándar de los demás, no das la talla, mírate, eres así, eres asá. El que nos estemos comparando siempre con otros o con otras personas son solamente artimañas que Satanás quiere que se aniden en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Es por eso que la única manera que podemos comprender y que podemos entender cuando Él está ahí susurrándonos algo en la mente o poniendo algo que se anide o que nos cause dolor, es por medio de su palabra, pasando tiempo con Él en oración. No existe otra manera.
Chiquillos, esta es la última mentira de esta larga unidad. Hemos visto muchísimas. Yo no sé cuál de todas las que hemos visto te han venido a la mente, o quizás quedaron otras tantas fuera. Pero aún así, lo único que te puedo decir en este día es que busques del Señor, es que leas su palabra. Si no la entiendes, busca otros medios, pero interésate en su palabra. En la palabra de Dios hay muchísimas promesas, pero también podemos ver y conocer al autor, en este caso a Dios. En la palabra de Dios está cómo es nuestro Dios y podemos conocerle cuando comprendemos cómo es nuestro Dios y quién es Él, sus cualidades, sus atributos. Entonces vamos a poder darnos cuenta que todas las mentiras que hemos estado creyendo son simplemente eso, mentiras, mentiras que no provienen de Dios. Cuando nos interesamos por la palabra del Señor, el Espíritu Santo viene como una alarma, como un sensor, cuando vienen esas mentiras y nos trae al recuerdo lo que Dios dice de nosotros. Y Dios en este día quiere decirte, tú eres suficiente, eres más que suficiente para mí, no te menoscabes, no te compares con nadie, porque vales demasiado. ¿Y sabes cuál es el precio más grande y la mayor muestra de amor que Dios puede decirte, que Dios puede darte? El haber entregado a su único hijo, dice la palabra de Dios, y haberlo dejado que muera por amor a ti. Creo que nadie, ninguna persona en este mundo podría darnos tal muestra de amor, que alguien pudiera morir por nosotros, aun cuando no lo merecemos, aun cuando en realidad hacemos todo lo contrario. Pero Dios nos dio ese maravilloso regalo. No nos pide nada a cambio, no nos pide que seamos perfectos. Él solo quiere capacitarnos y que seamos mejores cada día para que nos parezcamos a su Hijo, a Él que murió por nosotros. Así que en este día, chiquillos, mi oración es para que no tomes más estas mentiras, para que no consideres más estas mentiras, para que no te llenan más. Y si en este día tú te has dado cuenta de que has pasado mucho tiempo quizás prestándole oídos a Satanás, ya sea por esta o por otra mentira, puedas buscar a Dios, puedas ver y buscar dentro de tu corazón y recordar alguna promesa de la palabra de Dios. Créeme que podrás darte cuenta de que has estado creyendo muchísimas mentiras. El Espíritu Santo puede hacer una obra completa en tu vida, pero una vez más les puedo decir, somos más que suficientes para Dios. Y cuando nosotros comprendemos que somos más que suficientes para Él, entonces lo que el resto nos pueda decir o los parámetros con los cuales nosotros nos podamos medir van a pasar a un segundo lado. Sí, hay cosas que son importantes, no les niego, pero aún así no nos vamos a poder sentir menoscabados, menoscabadas por otras personas que parecen perfectas, pero que en realidad su vida la mayor parte del tiempo está vacía. Ustedes tienen lo más importante que el ser humano puede tener, a Jesucristo en su corazón. Tienen una esperanza, tenemos esa esperanza viva en nuestros corazones. Así que no te compares con nadie, eres más que suficiente, recuerda eso, eres más que suficiente para Dios y eso es lo único que importa. Su palabra lo dice así. Un abrazo grande a la distancia, espero que podamos seguir aprendiendo más de su palabra y nos vemos el próximo domingo por una nueva clase. Que el Señor te bendiga.